medianamente larga. Entonces, bueno, voy a concentrarme únicamente en la mitad de los temas que tenemos el día de hoy para seguir discutiendo en una sesión posterior. Originalmente habíamos dicho entre 3 y 4 sesiones, creo que con 3 podríamos concluir lo que queremos comentarles. Y solo como una breve introducción, esto que vamos a presentar hoy, más que un modelo de ocupación, es un instrumento y una serie de reflexiones que le dan pie a este instrumento de gestión del suelo, y que la idea es justamente lo que decías, ¿no? Abrir un diálogo, conocer las opiniones, pero sobre todo que sepan qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que estamos trabajando con diferentes especialistas, legisladores, etcétera, sobre la política de suelo y finalmente de desarrollo urbano. Porque creo que este es un tema fundamental de pues discutirlo, compartirlo, reflexionar con ustedes. Estoy ya presentando, estoy compartiendo mi pantalla, no sé si ya pueden ver eh, en modo de presentación. Sí, sí se ve bien. Buenísimo. Y vi, Aurora, que son 30 minutos, entonces voy a tratar de irme lo más rápido. La mitad la voy a presentar yo y la otra mitad le voy a pedir a Julio Ortegón, que está aquí con nosotros, que presente la parte ya tal cual del instrumento. Entonces, empiezo con una breve reflexión. Bueno, aquí primero el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy? Van a ser los primeros 4 puntos. ¿Por qué los instrumentos? ¿Cuáles son las características del mercado de suelo? ¿Cuáles son algunos de los instrumentos de gestión? En particular, la venta de derechos de desarrollo, que es el que entraremos hoy, y en una siguiente sesión hablaremos de los otros dos, del reagrupamiento parcelario y la contribución de mejoras. Entonces, abro con esta primera pregunta, ¿no? ¿Por qué instrumentos de gestión del suelo? ¿Por qué discutir siquiera los instrumentos de gestión del suelo? ¿Por qué consideramos que son necesarios para la gestión del territorio, para tener ciudades más productivas, más competitivas, más ordenadas, sustentables en el largo plazo? Y pongo sobre la mesa estas 4 ideas. Estas las estoy retomando de un académico muy importante en este tema, que es Martin Smolka. Él está en el Lincoln Institute of Land Policy en Boston. Y él, cuando habla de esto, de hecho usa esta expresión que usan en Estados Unidos de, pues es un no-brainer, ¿no? Es como un tema obvio de sentido común para quien está metido en el asunto, porque implica un ganar-ganar desde cualquier punto de vista que uno lo quiera ver. Y pone estas 4 ideas, ¿no? Los instrumentos de gestión del suelo permiten alcanzar equidad en la ocupación del territorio en las ciudades. ¿Por qué es importante la equidad? Porque al garantizar el acceso para todos, estamos en realidad logrando que todos tengan mejor calidad de vida, mejores oportunidades económicas y una mejora generalizada de las condiciones económicas, de sustentabilidad, de competitividad, etcétera, de una ciudad. Y el ejemplo que se usa siempre en temas económicos, ¿no? Cuando la marea sube, es decir, cuando todo mundo está mejor, todos los barcos suben, es decir, si la economía en general, la ciudad en general está mejor, pues eso es benéfico para absolutamente todos los miembros, ¿no? Entonces, es un primer criterio. Un segundo tiene que ver con la eficiencia. ¿Cómo ocupamos el suelo cuando no estamos considerando instrumentos de gestión? En realidad lo que ocurre es que cada quien obtiene, adquiere, desarrolla el suelo en donde puede, no en donde quiere. Es esta idea del suelo más barato que al final pone en riesgo muchas de las propias iniciativas que se están impulsando de los emprendimientos. Entonces, si pensamos desde el punto de vista de la eficiencia en la ocupación del suelo, esto nos permitiría aprovechar mucho mejor el potencial de desarrollo, es decir, el mejor uso posible, y esto al final es en beneficio de todos, evidentemente de quien está buscando suelo y vivienda en la ciudad, pero también para quien está promoviendo cualquier desarrollo, porque el suelo que está ocupando, en términos de localización, accesibilidad, es el mejor posible, la valorización que va a generar también es la mayor posible, pero al mismo tiempo está resolviendo necesidades de sus clientes, sea desde la población de menores ingresos hasta la vivienda residencial, de nueva cuenta.
si tenemos un uso eficiente del suelo, estamos reduciendo a lo mayor que se puede los costos, los gastos de transacción y todos los costos que están alrededor de cualquier emprendimiento. Y de nuevo, esto es en beneficio de todos los sectores que participan. Un tercer criterio es la sustentabilidad. Cuando tenemos una ciudad sustentable, ahora sí ya en el sentido amplio de la palabra, no solamente el tema ambiental, sino el tema económico, social e institucional, generamos un círculo virtuoso que beneficia a todos. Las inversiones que se logran canalizar a través de estos instrumentos valorizan el suelo, garantizan la provisión de servicios y garantizan tener más y mejor infraestructura, que al final es en beneficio, de nueva cuenta, de todos los que están participando. Y finalmente, un tema netamente pragmático. El gran problema que tenemos en las ciudades en México es que no hay capacidad para financiar el desarrollo urbano, para financiar la infraestructura, los servicios, etcétera. Y eso pone en riesgo la calidad de vida de todas las personas, sobre todo de quienes tienen que vivir más alejadas del centro urbano. El caso más claro de los desarrollos habitacionales que se tuvieron que localizar, dadas las reglas del juego que estaban puestas en los últimos 20 años, a 5, 10, 20, 30 kilómetros de distancia, porque era el suelo barato al que se podía acceder, pues en muchos de estos casos, la viabilidad financiera, económica de estos desarrollos está en duda. Algo que he repetido muchas veces aquí con ustedes, las dos principales empresas de desarrollo de vivienda quebraron, las dos más grandes, y parte de esto tiene que ver con el propio modelo de negocios. Es una serie de factores muy complejos, no quiero sobresimplificar, pero una parte es que mucho de este desarrollo de vivienda no ha sido deseable o no ha logrado cumplir con las características que tiene que tener en términos de localización, accesibilidad, infraestructura y servicios. Entonces, muchas familias simplemente no quieren estar ahí y esto pone en riesgo no solo la calidad de vida de estas familias, sino de la propia viabilidad de la industria. Entonces, pensando en estos instrumentos, de nueva cuenta, el famoso no-brainer del que habla Martín Smolka es esta relación ganar-ganar de todos los participantes alrededor de estos instrumentos. Y esto se vincula directamente con una anomalía que tiene el desarrollo urbano. Por un lado, hay una subinversión muy importante en la provisión de servicios básicos e infraestructura, a pesar de tener ciudades que son realmente muy valiosas y con un potencial de desarrollo muy grande, pero que simplemente este potencial no se está aprovechando, no se está canalizando a garantizar la infraestructura, los servicios, que son los que al final garantizan la propia viabilidad de los proyectos inmobiliarios. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos aspirar a mejores servicios básicos e infraestructura, que a su vez generaría una mayor valorización, mayor productividad, accesibilidad, competitividad y sustentabilidad. De nueva cuenta, esta idea del ganar-ganar. Ahora, dicho lo anterior, entro a una parte que es un poco más teórica y por favor aquí ténganos un poco de paciencia, porque esto es lo que da pie a lo que va a presentar Julio después. ¿Cuáles son, mejor dicho, las características del mercado de suelo? ¿Por qué es tan complejo de acercarse desde la política pública, pero también tan complejo de acercarse desde el sector privado? ¿Por qué no es posible acceder a suelo bien localizado con condiciones de precio adecuadas para los propios proyectos inmobiliarios? Y aquí una breve comparativa, ¿no? ¿Cuál es una de las principales diferencias, o al menos una diferencia del mercado de suelo respecto a los bienes normales? Y aquí bienes normales son básicamente todos los bienes que no son los bienes de lujo o los bienes básicos de subsistencia como es el agua o el alimento. Los mercados o los bienes normales siguen algunos supuestos de la teoría económica que son estos que están acá. En realidad no se cumplen a cabalidad, pero sí están detrás de la ley de la oferta y la demanda. En primer término, hay muchos oferentes, hay muchos compradores que aceptan el precio, hay libre entrada y salida de oferentes y compradores, hay información perfecta o al menos hay capacidad de tener información sobre los productos y hay productos relativamente homogéneos, es decir, que se pueden comparar
entre sí. Como pueden ver, el mercado de suelo prácticamente no cumple con ninguno de estos criterios. No hay muchos oferentes porque el suelo está localizado y no se puede mover. Está en un lugar, es limitado y no se puede duplicar. Se puede replicar en otros lugares, pero con otras características. No hay muchos compradores que acepten el precio. Hay una mucho mayor limitante en cuanto a la oferta y la demanda del suelo. Tampoco hay libre entrada y salida de oferentes y compradores de nueva cuenta porque el suelo está limitado y localizado en un lugar. No hay información perfecta, se puede tener más información, pero no es perfecta. Y el suelo no es homogéneo, no es lo mismo el suelo localizado en el punto A que en el punto B. De hecho, las diferencias son bastante relevantes. Por lo tanto, el suelo no es reproductible, es decir, lo que ya acabo de decir, el suelo A no lo puede reproducir en un lugar B. Puede replicar algunas de las condiciones, pero nunca van a ser iguales. Igualmente no tiene un costo de producción base que determina el precio mínimo. El costo o la producción de este suelo más bien depende de factores sociales, urbanos, que no están estrictamente vinculados con el suelo como tal, sino más bien con su localización. Además, el suelo no es un bien en sí, un bien final, más bien es un insumo que se utiliza para producir otros bienes. En el mercado inmobiliario es para la construcción de proyectos habitacionales, comerciales, industriales de cualquier tipo, que esos son en realidad los bienes finales. Y finalmente, el precio del suelo se determina a través de competencia entre los demandantes, pero que se derivan de los beneficios que se generan de acuerdo a la actividad que se va a llevar a cabo, a un proyecto habitacional, un proyecto mixto, un proyecto comercial, etc. Entonces, partiendo de estas diferencias fundamentales, es que podemos responder, el suelo como tal no es una mercancía, o no se puede al menos intercambiar como un bien normal en el mercado, debido a que las características son diferentes. Y de ahí es donde deriva la necesidad de contar con instrumentos específicos para gestionar el suelo, tanto para garantizar el acceso para todos, como garantizar el reparto, este equilibrio de los beneficios y las cargas que se van a generar cuando existe el desarrollo urbano. Ahora, algunas características de este bien que le llamamos suelo, y lo pongo aquí como entre comillas un poco, porque hay muchos tipos de suelo, ¿no? Está el suelo físico, por ejemplo, que es el que podemos tocar, pero también está el suelo creado, el suelo en altura, que al final es suelo, si bien no es físico de tierra, sí es suelo que está construido y que se puede utilizar para las diferentes funciones como la habitacional, comercial, etc. Como dije, el suelo no es reproductible, o al menos es muy poco reproductible. Se pueden replicar las condiciones, pero nunca va a ser exactamente igual una localización A que una localización B. Esto le da una característica que en economía le llamamos de inelasticidad, es decir, el intercambio que hay entre el precio y la cantidad y la proporcionalidad que hay en esta relación es bastante plana, es decir, como no puedo tener más bienes de lo mismo, el precio puede crecer sustancialmente sin que se incremente la cantidad de metros cuadrados que estoy ofreciendo, porque ese metro cuadrado que yo quiero está localizado en A y no en B. Entonces lo hace bastante inelástico. Estos son conceptos económicos. Para quien no sea economista, si es necesario podemos discutirlos un poco más adelante. En este momento no es fundamental, pero es esta idea de que un pedazo de suelo puede valer cero o puede valer muchísimo, eh, eh, porque no lo puedo reproducir, y dependiendo del lugar en donde se localice, es que va a tener esta relación de precio-cantidad. Ahora, otras ideas que están detrás de estos instrumentos y que me parecen muy importantes para iniciar este diálogo. Y es esta pregunta, ¿no? ¿En dónde se origina el valor del suelo? Normalmente hablamos de la valorización que genera algún proyecto inmobiliario, algún proyecto comercial, pero rara vez nos sentamos a ver de dónde viene o cuál es esta valorización si la vemos en términos mucho más completos, ¿no?
quienes se dedican a discutir estos temas identifican estas 4 fuentes de valor del suelo y que siempre están combinadas en cualquier lugar, en cualquier proyecto. Uno tiene que ver con el esfuerzo del propietario, ¿no? El tipo de proyecto, lo que está haciendo el propietario para generar una mayor valorización o generar más valor en su proyecto. Sin embargo, no es el único. Hay otras 3 fuentes que son igualmente valiosas o incluso más. La primera tiene que ver con las acciones de otras personas, es decir, la sociedad. Un lote, un predio bien localizado en una zona con mucha densidad, con mucha actividad económica, va a valer mucho más que ese mismo suelo, esa misma superficie en otro lugar con menor densidad. Y esto no tiene nada que ver con el propietario, esto tiene que ver con la sociedad, con la vida que se da alrededor de este predio. Y esta localización es una fuente muy importante de valorización. Insisto, son las acciones de otras personas que no tienen nada que ver con el propietario y que en términos generales hablamos de la sociedad o de la comunidad. Otra fuente de valor es la normatividad urbana. Si un suelo o un predio tiene un potencial mayor que otro, un potencial en cuanto a la intensidad de uso, es decir, donde podemos construir más niveles o usos que son más rentables por su característica comercial, etcétera, pues ese suelo evidentemente vale más. Pero esto está determinado por la norma, como le llamarían algunos de estos teóricos el poder del mouse. Si en la zonificación se establece cierto uso, eso genera un valor relevante o una diferencia en valor respecto a otros usos que tienen a lo mejor menos potencial. Por ejemplo, un área natural protegida de conservación tiene en términos de valor comercial un valor 0, porque no se puede hacer nada ahí. Mientras que una zona en el centro de la ciudad con una densidad o con una intensidad de uso del suelo muy elevada, donde puedes construir una torre de 50 niveles, pues evidentemente el metro cuadrado vale muchísimo más que 100 hectáreas de valor o localizadas en una zona protegida ambiental en cuanto al valor comercial. El valor intrínseco en estos casos se localiza en otro lugar, en las cualidades ambientales, pero hablando del suelo urbano, esta normatividad es la que va a estar determinando en buena medida qué vale más y qué vale menos. Y finalmente, la cuarta fuente de este valor tiene que ver con la inversión pública. Eh, Cuando tenemos infraestructuras adecuadas, cuando tenemos drenaje, cuando tenemos agua, cuando tenemos luz, cuando tenemos calles pavimentadas, cuando tenemos transporte público, cuando tenemos hospitales, escuelas, comercio, digamos, cuando tenemos toda la variedad que ofrece una ciudad y que todo esto se construye con la inversión pública, con la contribución de los impuestos de todos, esto también genera un mayor valor del suelo. Y aquí me parece que, digo, es muy evidente estas fuentes de valor. Y lo que es importante recalcar es que tenemos 2 fuentes separadas. Una es la del propio propietario y otra es de agentes diferentes al propietario. En este caso, la comunidad y la actuación y la inversión pública que al final se genera con los impuestos de todos. Pero aquí una característica adicional que me parece que es la parte más interesante de este diagrama que les estoy presentando. El esfuerzo del propietario, esta fuente de valor original, en realidad tiene fuentes previas que originaron ese valor. Por eso ven, este pedazo tiene una réplica de este diagrama, pero más pequeñito. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor de hoy, del esfuerzo del propietario hoy, se originó en el esfuerzo de algún propietario anterior, de las acciones de la comunidad anterior, de la normatividad urbana anterior y de la inversión pública anterior. Y a su vez, eso dependió de algo previo. O sea, desde que se funda una ciudad, en el caso de México hace 500 años, se generan estos valores que se van incorporando, se van sumando hasta llegar al valor que podemos observar el día de hoy, ¿no? O sea, es como una cadenita infinita donde se van acumulando estos valores. Otra idea, otro par de ideas fundamentales detrás de lo que va a comentar Julio en este primer instrumento de gestión del suelo. Y es esta diferencia que existe entre los derechos de propiedad
y los derechos de desarrollo. Los derechos de propiedad, en este caso la propiedad privada, están establecidos en la Constitución y yo considero que son o no deben discutirse como tal. Me parece que son derechos fundamentales que le dan certeza a todo, al andamiaje económico, social, institucional de nuestra sociedad. Sin embargo, estos derechos que están asignados a un propietario, que le corresponden a un propietario, están vinculados a otros derechos, que son los derechos de desarrollo. Y estos dependen de la normatividad y de la regulación que establezca la autoridad pública. Un plan de desarrollo urbano municipal, la zonificación primaria y secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esta diferencia, porque el ser dueño de un predio no da derecho a hacer lo que uno quiera, más bien da derecho a hacer ahí lo que permite la normatividad. Y un ejemplo aquí muy básico, ¿no? Como yo no podría construir un rascacielos en un área natural protegida, tampoco podría tener un rancho ganadero en el centro de una ciudad, porque los usos y las funciones que cumple son distintas. Y creo que esto es sentido común que todos sabemos y que todos reconocemos. En ese sentido, la normatividad urbana y territorial establece qué se puede hacer, en dónde se puede hacer y cuándo se puede hacer. Y lo que nos queda a los privados o a los propietarios es jugar dentro de estas reglas que están ya establecidas para aprovechar lo mejor posible, impulsar los proyectos que más nos convengan y finalmente, desde el punto de vista comercial, tener los mejores rendimientos posibles, desde el punto de vista social, satisfacer las necesidades de toda la población, incluida la población de menores ingresos. Ahora, ya entrando en materia de los instrumentos de gestión del suelo, y en un momento le doy la palabra a Julio, solamente quiero reiterar aquí algunas de las bases adicionales que están detrás de esta discusión. Digamos, esto que estamos discutiendo y conversando con ustedes ahora, no es algo que surgió de nuestra imaginación, no es una ocurrencia, no es algo que de repente dijimos hay que hacer. Esto tiene una historia de muchas décadas, incluso en el Reino Unido, que es el país más antiguo que tiene estos instrumentos de gestión del suelo, ellos ya van para 150 años que los ponen en práctica de forma sistémica, ¿no? Todo el tiempo. En el resto del mundo desarrollado, estamos hablando ya de 50, 80 años. En América Latina estamos hablando de 30 años. Y en México, pues estamos hablando de a lo mejor 5 años, aunque solamente en casos muy, muy concretos e identificados. Incluso me atrevo a decir que parte de las diferencias que hay en el desarrollo de los países más avanzados de América Latina, de México y de los países ya desarrollados, sobre todo de Europa, pero también Estados Unidos y Canadá, tienen que ver justamente con la ocupación del territorio y cómo aprovechamos el potencial que tiene el suelo para financiar las necesidades de nuestras ciudades, sobre todo pensando en que el mundo más o menos es 70% urbano, México 80% de la población es urbana. Entonces, somos uno de los países más urbanos del mundo y sin embargo no estamos todavía implementando de forma sistemática estos instrumentos. Dicho lo anterior, estos instrumentos se proponen como buenas prácticas desde muchos frentes, ¿no? En primer término, las agencias multilaterales, esto es común en la OCDE, en el BID, en el Banco Mundial, en ONU Habitat y otras. Pero me parece que estas son las más importantes que defienden, apoyan, impulsan la implementación de instrumentos de gestión del suelo. Igualmente, en términos de los medios de comunicación internacionales, esto también es un tema recurrente, sistemático, en muchos medios, ¿no? Aquí solamente resalto algunos, que son los más importantes a nivel mundial, el Financial Times, The Economist, el New York Times, El País en España y otros. En términos de las legislaciones nacionales, estos instrumentos están contemplados virtualmente en todo el mundo desarrollado, el norte global, también en Australia, Nueva Zelanda y algunos otros países que se consideran en vías de desarrollo, pero que están avanzando en ese sentido. En América Latina en particular,
están considerados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, y otros países que a lo mejor no tienen la relevancia regional que tienen los que menciono aquí, pero que también lo están trabajando. Aquí vale la pena decir, México, de los que están aquí enlistados, probablemente es el que tiene los instrumentos más débiles todavía, pero estamos trabajando para por recuperar el tiempo perdido. Y obviamente en la academia y las organizaciones profesionales, este ha sido un tema de debate por 50 años y de propuesta en México al menos, por lo menos en los últimos 30 años. Digamos, no es algo nuevo, no es una ocurrencia, tiene mucha información, buenas prácticas, ejemplos, casos de éxito y sobre todo casos de fracaso que apoyan cómo se llevan a cabo. Aquí les ponemos un mapa general de cuáles son, cuando hablo de instrumentos de gestión del suelo, a qué me estoy refiriendo. Y tenemos muchísimos. Aquí solamente de ver estamos hablando de por lo menos 20. En los que nos vamos a concentrar son los que están aquí marcados en amarillo. La venta de derechos de desarrollo que vamos a comentar el día de hoy, y para una sesión posterior vamos a dejar estos otros 3, la contribución por mejoras y el reagrupamiento parcelario vinculado a los grandes proyectos de gestión del suelo, porque en realidad van juntos. Sin embargo, tenemos una gama mucho más amplia, pero que al final son derivaciones de estos grandes paquetes, ¿no? Son formas alternativas, complementarias, pero que al final siguen una dinámica similar. Dicho lo anterior, ahora sí, le paso la palabra a Julio para que pueda exponer este primer instrumento, que son la venta de derechos de desarrollo. Adelante, Julio, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hablar de los instrumentos de gestión del suelo en este momento con la base conceptual que acaba de comentar el director es parte de una idea de que finalmente partimos de la necesidad de abordar un problema público sumamente relevante, que es la base de la derivación de muchísimos efectos negativos que hay en la ciudad, y esta idea de la escasez de suelo urbano apto para el desarrollo urbano en las ciudades, ¿no? ¿Y por qué es esta escasez? Las bases están ahí. En realidad, la organización institucional de las políticas públicas, del propio funcionamiento del mercado, ha dejado abierta esta idea de que el mercado eficientaría el funcionamiento y las inversiones, pero esto ya vimos que tiene bases importantes para decir que hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se tiene que regular el mercado. ¿Por qué? Porque ya vimos que el suelo tiene particularidades y que no hacen que funcione y que de todas maneras, y que hagan que el suelo sea cada vez más escaso y funcione como un monopolio incluso, ¿no? En ese sentido, esta idea de la generación de estos instrumentos parte de esta idea de un problema público y por lo tanto de una intervención con un enfoque de política pública con el que tendría que discutirse este tema, dado que cada uno de estos instrumentos no tiene que visualizarse desde el punto de vista del conjunto de instrumentos que van a articularse en una ciudad para resolver este problema de la escasez del suelo urbano apto y el ordenamiento urbano en este sentido, ¿no? Y uno de estos instrumentos que se enmarca en una idea de que tiene que haber un instrumento de planificación que le dé sentido, no son instrumentos que se puedan analizar sin un contexto de política pública, sin un contexto de planeación de objetivos muy claros en el desarrollo urbano, incluso zonificaciones delimitadas donde esto se puede intervenir, está el tema de los derechos de desarrollo. ¿Y qué son estos derechos de desarrollo? Bueno, los derechos de desarrollo básicamente se refiere a la posibilidad de edificar con una densidad mayor a la establecida en la zonificación o en la normatividad establecida en una zona que está planificada y que tiene las aptitudes para que esto pueda llevarse a cabo. En este sentido, se parte de que esta diferenciación entre propiedad y derechos es importante, tiene que ser regulada y por lo tanto hay un coeficiente al que todas las personas tienen derecho, todos los propietarios tenemos derecho desde el punto de vista de la capacidad máxima, de la capacidad de desarrollo, pero que de acuerdo con las condiciones urbanas de la zona que está planificada,
puede generarse un aprovechamiento mayor o máximo que tendría que tener un soporte desde el punto de vista de la infraestructura instalada o prevista en un momento dado, ¿no? Y esto implica el establecimiento como principio de política pública básica en el proceso de planeación urbana, establecer en los instrumentos de planeación un índice de construcción básico por encima del cual ya se está ejecutando un derecho distinto al derecho de la propiedad, ¿no? Es decir, es el derecho al desarrollo. Y por lo tanto, tendría que ser un instrumento que regule este proceso de manera muy ordenada en el marco de una política pública que busca generar suelo, ordenar el suelo, sobre todo desde el punto de vista de una oferta de suelo que no se estaría generando sin un proceso de planificación y ordenamiento urbano. Por favor, la siguiente. En ese sentido, hemos trabajado desde el instituto y en el marco de la conceptualización de los proyectos de gestión del suelo como un marco de intervención donde se articulan diversos instrumentos de gestión del suelo, tendríamos que estar pensando que en el derecho de desarrollo se articula en el marco de la planeación, por ejemplo, un plan parcial, donde se pueden establecer, en un caso específico en el país, este instrumento tenía como objetivo, o se había definido como ese aumento de potencial de construcción y desarrollo por encima de derechos básicos, y que se apliquen zonificaciones determinadas con usos determinados. Eso es muy importante, porque la idea de la intervención y de los derechos de desarrollo parte de la posibilidad de generar una ciudad más inclusiva y la generación de usos que podrían estarse no generando sin una intervención o planificada. Entonces la idea es que se pudiesen adquirir estos derechos de acuerdo con las normas y reglas establecidas en la planeación urbana. Julio, sí. Si me permites un comentario, complementar algo que acabas de decir. Aquí me parece que lo que no tenemos que dejar de lado, tanto en este instrumento como en lo demás que hemos estado platicando, es cuál es el objetivo que estamos persiguiendo desde la política pública, pero que en realidad es un objetivo que le concierne a todos, incluido a la industria de la vivienda y del desarrollo urbano. La gran limitante que tenemos en las ciudades, o que hemos tenido hasta ahora, es la falta de suelo adecuado. Regreso a lo primero que decía. El suelo que podemos comprar o que podemos impulsar para el desarrollo de vivienda por su costo, normalmente está mal localizado. Entonces, la intención de estos instrumentos es justamente encontrar mecanismos para contar con ese suelo que requerimos, pero bien localizado. Si recuerdan, en la sesión anterior donde hablábamos de este caso de San Luis Río Colorado, el fondo, lo que está en realidad detrás de ese proyecto, es la generación de una cantidad importante de suelo que se puede aprovechar para proyectos inmobiliarios de todo tipo, desde vivienda autoproducida, pasando por vivienda social, vivienda media e incluso vivienda residencial, que ya se puede producir de forma comercial. Pero al final el objetivo detrás de todo esto es siempre el mismo: cómo generamos este suelo que requerimos todos, tanto la industria como la gente que está buscando un lugar en donde vivir. Entonces, estamos comentando algunas características más técnicas, pero quiero reiterar esta idea. Podemos impulsar proyectos aprovechando los diferentes instrumentos, como el caso de los grandes proyectos que ya comentamos, aquí aprovechando una mayor densidad, un mayor potencial de desarrollo, y otros instrumentos que estaremos comentando en la próxima sesión. Ese era el paréntesis que quería hacer, Julio. No, claro, y este es el tema. Finalmente los instrumentos solo cobran sentido cuando están en el marco de objetivos claros de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Es decir, ¿por qué generar este instrumento? Porque lo que se busca es regular que ese suelo creado tenga ciertas características y destinos específicos para poderse llevar a cabo. En este sentido,
estos objetivos específicamente para el plan parcial que estaba impulsando este elemento, tenía que ver con la producción y un mejoramiento de vivienda, es decir, si no estuviese regulada la forma o los destinos y capacidades en los procesos de producción del suelo adicional o potencial, pues ese suelo no se estaría generando para ese tipo de vivienda en esa zona. Podría ser incluso que genere procesos de expulsión de segregación por el mismo proceso de intensificación y competencia de ese suelo que es muy escaso en las ciudades, ¿no? La idea también es que este instrumento en este plan parcial buscase fortalecer las capacidades para adaptar esa infraestructura urbana a un proceso de densificación, de infraestructura y servicios que son sumamente importantes para que el proceso de crecimiento urbano sea ordenado, ¿no? Y al final, que también se generen esos procesos para mitigar esos impactos urbanos negativos que pudiesen estarse generando. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Técnicamente hablando, entonces, la idea es que este potencial de desarrollo solo se puede acceder a él aceptando las condiciones que se establecen en el plan parcial y que está relacionada con los objetivos. Es decir, ¿quiénes pueden acceder a ese potencial de desarrollo? Aquellos que van a producir el suelo que se requiere en la zona y que tiene ciertas características que estaban en los objetivos. El tema de la vivienda popular, la vivienda social como un elemento importante, por lo tanto hay reglas para acceder a este tema. Pero técnicamente hablando, ¿qué es este potencial de derechos, este potencial que queremos, de derechos de desarrollo que queremos establecer? Bueno, la idea y los elementos básicos técnicos para la definición parten de un plus normativo mínimo general en la zona donde se va a intervenir, donde se quiere generar este proceso de transformación urbana y de generación de suelo con objetivos muy específicos, que tiene que establecer este instrumento y la calibración de la oferta de suelo real que se va a generar. Va a permitir establecer un piso base de suelo con el cual se puede contar. Y el potencial es el máximo posible de suelo que se puede generar a partir de las reglas que se establecen en la planeación urbana, pero que puede establecer a través de el ejercicio de este derecho de acceder a ese potencial adicional. Y finalmente también hay un factor que tiene que ver con un proceso de recaudación, en este caso relacionado con cómo gestionar este potencial. Y es ahí donde entra el juego para poder establecer ese suelo adicional, qué destinos van a tener, qué características van a tener y cómo va a permitir esto ordenar el proceso urbano que se va a llevar a cabo. Adelante, por favor. Sí, solamente otro comentario, porque esta parte es muy importante. Algo que hemos ya discutido en otras pláticas que hemos tenido con ustedes, es el costo que tiene, el costo indirecto, el costo no planeado, que tiene el acceder a mayores densidades o simplemente acceder a licencias y a usos de suelo vinculadas normalmente con temas de corrupción. En algún momento se ha dicho que cuesta más o menos el 15% de un proyecto. En la última reunión, alguien de ustedes comentaba que ya llegaba casi al 30% de un proyecto. Y al final, esos son recursos que se tienen que pagar o que se pagan, pero que no se destinan a donde se tienen que destinar, que es hacia el bien público y a la producción de infraestructura. Este instrumento tiene esa otra gran ventaja. En el momento en que hace transparente, que establece reglas claras, que establece mecanismos claros de cobro, de estimación de los costos, etcétera, y además se traduce en inversión directa en infraestructura, servicios, etcétera, en la zona de influencia del proyecto, pero también en otras zonas de la ciudad, ahí es donde se empieza a aprovechar realmente lo que ya se está pagando, pero que se está pagando de forma inadecuada. Incluso se han hecho cálculos donde el pago que correspondería por derechos de desarrollo sería menor a lo que se paga hoy en vías de corrupción. Solamente para tenerlo en el radar, porque al final lo que queremos es que nuestros proyectos sean viables, pero que también sean viables en su entorno urbano, en todo lo que está alrededor, porque si eso no funciona, nuestros proyectos tampoco van a funcionar. Y si le parece, director, considerando que ya el tiempo lo estamos apretando, pasamos a la siguiente lámina para conceptualizar este
este tema, que tiene que ver con precisamente esa oferta de suelo que se va a generar en una conceptualización, el establecimiento de pisos mínimos no regulados con el objetivo de la planeación y de resolver el problema público que se quiere atender, que es la generación de suelo apto y generar con esto una sociedad incluyente, es que dejamos que finalmente las decisiones las decisiones con o sin el proceso de derechos de desarrollo generen estas distorsiones de mercado o profundicen esas distorsiones en la oferta del suelo. ¿Por qué? Porque al no haber un proceso de regulación, el potencial de suelo que podría estarse aprovechando para el beneficio de la ciudad es mucho mayor que el potencial que se podría generar de manera ordenada a partir de las reglas del juego, con las cuales de manera muy transparente se pueden acceder para atender y aprovechar ese máximo potencial de derechos. Aquí estamos viendo las implicaciones que tiene la posibilidad de acceder a un potencial máximo de desarrollo con 2 proyectos con un CUS mínimo diferencial, donde lo que vamos a ver es que en buena medida cuando se tiene una determinación de un CUS no bien estructurado en el marco de una política, estamos minimizando las posibilidades de generar ese suelo que se tendría que generar en la ciudad para que la ciudad sea ordenada, asequible y que logre lo que estamos buscando finalmente, esta idea de generar ese suelo que es necesario para la sociedad y para que la ciudad sea más equitativa, se minimizan enormemente porque entonces los procesos de acceso al suelo se van a entrar a esta dinámica donde las reglas del juego están dadas en un mercado que no funciona de manera eficiente, por decirlo de alguna manera. Y la siguiente, por favor. Y con esto creo que podríamos estar planteando la base para discutir uno de los instrumentos en el marco de una política pública de gestión del suelo, es tener cuidado porque si no vigilamos este elemento, estos instrumentos podrían tener efectos negativos en el marco de la estructuración de la ciudad. Es decir, el establecimiento del CUS y de no tener claridad en los objetivos de política pública que se quieren alcanzar, que es esa generación de suelo, pueden intensificar las brechas entre los costos urbanos que efectivamente las administraciones municipales generalmente tienen que generar para poder dar los servicios y prestar los servicios ante el incremento de los procesos de densificación de la ciudad. Es decir, este instrumento entra en juego en el marco de una política pública que tiene objetivos claros, entre ellos procesos de gestión del suelo para generar ese suelo que no se está produciendo en la ciudad por las condiciones de una estructura de mercado que no funciona adecuadamente y que generaría esas reglas claras para poder optimizar los usos de la ciudad, generar e inducir a la producción de ese suelo que realmente necesita la ciudad y garantizar la inclusividad y el acceso a la vivienda como ese derecho humano que todos estamos aspirando que los mexicanos tengamos, y generar esos espacios públicos de infraestructura, equipamientos y servicios que son necesarios para dar soporte de calidad a la vida en la ciudad, ¿no? Estos serían los elementos básicos de uno de los instrumentos que se tendrían que generar en ese sentido. ¿Cuál es el fundamento legal? Pues el fundamento legal está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tiene que ver con los elementos de la zonificación secundaria, ¿no? Es decir, los procesos de densificación ordenados pasan por la posibilidad de instrumentar y diseñar, y sobre todo es un elemento importante, porque como tenemos objetivos claros que tienen que ver con esa generación de suelo para generar ese suelo que no se está produciendo en la ciudad, entonces el diseño del instrumento se convierte en un elemento clave, ¿no? Y tiene un sustento legal en el artículo 59 de la Ley General de Ordenamiento Territorial y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Creo que con esto podemos cerrar la presentación de este instrumento específicamente, y como último comentario, establecer que los instrumentos en sí mismos pierden sentido si no se piensan desde el punto de vista de los objetivos de política pública. Es decir, en la planeación urbana se establece qué objetivos vamos a buscar y es gestionar suelo de manera adecuada para producir ese suelo que no se está produciendo y por lo tanto los instrumentos tendrían que diseñarse con esos fines, ¿no? Y yo aquí lo dejaría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, José. La verdad, súper interesante la reflexión que están haciendo. Como lo comentamos desde el inicio, o sea, es un
punto de partida para empezar a tejer, y este tipo de talleres justamente tienen la idea de retroalimentar y cómo darle, cómo enriquecer todo esto que ya se traen y que nos comentan que se está utilizando en otras partes. Voy a empezar a ceder el uso de la voz y les pido si pueden levantar la mano. Veo que ya hay una pregunta en el chat, entonces voy a pasar directamente a esa pregunta y haciendo énfasis en dos cosas. Una, el respeto, o sea, no se trata de todo decir, no, esto no funciona, ¿qué le podíamos enriquecer? ¿Qué creemos? O dudas concretas, para no ponerle la musiquita a los Óscares. Entonces, si quieren empezar a levantar la mano, quien traiga una pregunta, yo traigo una, pero voy a hacerle la voz. Veo que dice nomás Fernando, pero no trae apellido. Le vamos a abrir el micrófono, Adri, para que pueda hacer la pregunta, y si puedes abrir la cámara o si gustas, nomás para saludarte y que te veamos. Y para que hagas la pregunta que estás haciendo en el chat, Fernando, si gustas. Adri, Fernando dice, Fernando. Sí, ya lo habilité, pero creo que salió de la sala porque ya no lo veo. No lo ves. Bueno, voy a hacer No. la pregunta porque justo yo traía algo similar, pero vamos abriendo. Un poco está muy interesante y entiendo que esto lo estamos viendo de otros modelos, como lo explicaron en la lámina que viene de las buenas prácticas, y quizás haya ya una referencia de cómo opera en algún lugar en específico. Pero la pregunta que nos hacía Fernando dice, oye, si nosotros ponemos un coeficiente de uso de suelo de una determinada densidad y le dejamos abierto a los municipios a que en función de que puedas incrementar esa densidad, ellos puedan recaudar ingresos, ¿no será un incentivo para que por default lo dejen muy bajo y entonces a todo mundo nos tendrían que cobrar? Entonces él lo plantea, ¿no debería ser algo como al revés? No entiendo exactamente, o sea, decir, oye, privilegiar el que esté muy denso y castigar en todo caso o cobrar más si de la densidad alta, cobren más si te quieres bajar de esa densidad, y ya poner de una vez la densidad potencial de la zona, que entiendo pues que al final estamos jugando entre una densidad básica y una densidad potencial. No sé si quién gustaría comentar algo de eso. Sí. Y me parece, digo, qué lástima que no está Fernando, porque sí sería importante comentarlo, ¿no? Porque es una pregunta bien válida y que de hecho resulta del sentido común, pero que en realidad lo que estamos planteando tiene una interpretación diferente. Les voy a poner un ejemplo numérico para tratar de aclarar lo que estamos diciendo. En efecto, cuando hay mayor densidad, el suelo como tal vale más. Sí, se está haciendo más caro el suelo, pero lo relevante aquí no es ese metro cuadrado físico, sino los metros cuadrados aéreos en altura que se están construyendo. Si nos imaginamos, por ejemplo, un terreno de 100 metros con una casa y lo vendemos en 100 pesos o cuesta 100 pesos, 100 metros a 100 pesos cuesta $1 el metro cuadrado. Si le incrementamos la densidad por 10, en donde ya podemos construir 1000 metros, no 100, o sea, 10 niveles de 100 metros cada uno, el precio no va a crecer a 1000, va a crecer probablemente a 500 porque hay un factor de recaudación. Entonces, por unidad de vivienda o por unidad de uso que se tenga ahí, vivienda, comercial, lo que sea, va a costar 50 centavos, no $1. Es decir, 1000 metros a 500, en este ejemplo, va a valer la mitad. Entonces, en ese momento, redujimos el costo de la vivienda a la mitad a partir de ampliar la densidad. Y, sin embargo, desde el punto de vista de quien está promoviendo el negocio, la ganancia pasó de ser 100 a ser 500. O sea, quintuplicó la ganancia, generando mayor oferta a un menor costo para quien le está buscando adquirir. Esa es la lógica que está detrás. Y otro punto muy importante que ahí Fernando no está tomando en cuenta es que si estableciéramos la densidad máxima que se requiere sin vincularla a un mecanismo recaudatorio, pues simplemente la ciudad colapsaría. La idea es que haya financiamiento
para contar justamente con los servicios básicos y la infraestructura. Entonces, este instrumento lo que busca es encontrar ese punto óptimo, el punto del equilibrio de mercado de cuánto vale este suelo con una mayor densidad respecto a cuánto se requiere de financiamiento para proveer los servicios básicos de agua, de energía, de drenaje, de transporte, digamos, la carga que va a recibir la ciudad. Y cuando encuentras ese punto óptimo, estás reduciendo lo más que se puede el costo por unidad, estás optimizando el valor del suelo y estás optimizando la recaudación. Digamos, llegas a un punto de equilibrio desde varios frentes y por eso es que es tan deseable este instrumento. Y ya para cerrar mi respuesta, solamente comentar, en el caso brasileño, en Sao Paulo, lo llevaron al punto, ahora sí que el óptimo económico en cuanto a identificar cuánto valen estos derechos de desarrollo a través de subastas de certificados de desarrollo. Entonces, se establecían en el mercado bursátil estos certificados que tenían cierta potencial de desarrollo en ciertas zonas y los promoventes entraban en estas subastas y ofertaban, valga la redundancia, el precio que ellos creían que valía. Y de ese modo, con oferta y demanda, encontraron el punto óptimo, que era viable desde el punto de vista financiero y viable desde el punto de vista público, ¿no? O sea, me parece, es el mejor ejemplo de todos. Sí. Y al que O sea, no ves el predio solo, sino que ves la zona y se caben tantas. ¿Quién compra tantas esa? con tal potencial, con con tal tal mercado, potencial. con tal todo, exactamente. Vi que Carlos Pairó levantó la mano, pero luego la bajó. Ya no sé si ya no quieres preguntar, Carlos. O se desconectó, no sé. Perdón, soy Carlos Pairó, hijo, no soy... Ok, Carlos. No sé si ¿Cómo quieres está? preguntar. Es que mira, lo que comentas al principio es, vamos a cobrar hacia más arriba, ¿no? O sea, vamos a cobrar metros cuadrados que no estábamos cobrando antes. Entonces, cuando tú dices que a nosotros nos va a salir más barato y en 500 pesos el metro, no es cierto, a nosotros nos vas a costar, nos vas a encarecer el precio del terreno, ¿no? Oye, Carlos, pero entiendo que es como una posibilidad Potencial adicional, no es suelo que tienes, es suelo que adicional vas a acceder. al que tienes autorizado ahorita para que puedas agregar más si la zona no ves el predio solo, sino si la zona lo aguantas de cuenta, entiendo así, ¿no? Ese se cobra por los derechos adicionales, no por los derechos que ya tienes. No los que tienen. Entonces, si hoy puedes construir 2 niveles, pero quieres construir 10, está perfecto, construye 10, pero esos derechos no son gratis, se tienen que vender porque de algún modo se tiene que pagar por la carga que se va a generar. A la carga. Una Ok, pregunta. el instrumento Bueno, no va a bajar, perdón, las densidades actuales. No, las densidades ya están. Porque lo que entendí en la gráfica que pusieron hace rato, bajaron la densidad mínima y entonces ya cobraron más a un lado. Eso parecía la gráfica, ¿no? Bueno, a ver, Julio va a contestar ahí, nomás que tiene mute. Adri, Sí, si ya, quieres, ya, déjalos a ellos sin mute. Okay. Sí, en este caso es importante, fue un comparativo en términos de una zona nueva de urbanización, no en un proceso donde se disminuyen cargas existentes. Eso es importante, no perder de vista que esto tiene que ver, no es un instrumento que se aplique fuera de un marco de planeación específico y de una zonificación donde se van a implementar estos instrumentos. Tienen que estar muy bien articulados con los otros instrumentos de planeación urbana. Y específicamente para salvar esa duda, tiene que ver con un análisis de lo que pasaría en una zona con o sin la planificación para la generación de determinados usos incluso, ¿no? Es lo que quería nada más. Y de hecho yo como lo entiendo y como lo veo es más que un costo, es una gran oportunidad porque tienes la posibilidad de impulsar proyectos mucho más ambiciosos en un mecanismo transparente donde además te están garantizando o puedes garantizar que vas a tener la infraestructura y los servicios que requiere tu propio emprendimiento, en lugar de que sea por mecanismos ahí medio debajo de la mesa, como suele ocurrir en muchas ciudades del país. Entonces, es una oportunidad para acceder a otro tipo de proyectos que hoy simplemente están fuera de la bolsa en la inmensa mayoría, ¿no? Fuera de las Oye, entonces se posibilidades. pueden juntar los dos conceptos.
que dentro de la densidad autorizada pongas una densidad mínima, como proponía Fernando, para promover que sea una densidad más o menos alta dentro de la autorizada. Y cuando tú tienes detectada que tienes más capacidad de densidad en esa zona, la puedas vender a como lo estás proponiendo tú, ¿no? Se podrían promover una alta densificación dentro de lo autorizado y vender la densidad extra. Es correcto, y de hecho así es como se plantea, se establece una densidad mínima y una densidad, o una densidad base y una densidad máxima, y la diferencia es la que se cobra, justamente Pero para buscar acercarse a este óptimo. me refería a que también promuevas que la gente llegue a la densidad mínima, que no se queden tan abajo también. Sí, sí, de acuerdo. Digo, tratando de agregarle a lo que están proponiendo, ¿no? Creo que están. Sí, son Sí. ideas y como para empezar a tejer, ¿no? Como dicen. Perdón, José, te interrumpí. Sí, no, y Muchas gracias. complementando el comentario de Carlos, hay muchas versiones del instrumento, ¿no? Esta es la versión como la idea más básica. Hay algunos casos, por ejemplo, el caso alemán, en donde los derechos de desarrollo están condicionados a cierto tipo de vivienda. Entonces ellos dicen, mire, en lugar de que pagues derechos de desarrollo, garantízame que el 30% del emprendimiento sea para vivienda, para este estrato de ingreso, ¿no? Vivienda social, básicamente. Entonces, el promotor decide si quiere pagar los derechos o quiere generar vivienda social, que al final ese es el objetivo que plantea el instrumento también, y en lugar de pagar en dinero, en financiero, se paga en especie a través de este tipo de vivienda, ¿no? O sea, es una multiplicidad de alternativas que está limitada por la creatividad que se pueda tener, pero al final el objetivo es el mismo, garantizar el acceso de todos a suelo y a vivienda y garantizar la infraestructura y los servicios. Okay. Oye, una pregunta así genérica y luego ya seguimos pasando a preguntas específicas. Por ejemplo, comentabas que de los más avanzados, de los países más avanzados está ¿cómo se llama? Reino Unido, Inglaterra. Y lo decías, y nosotros somos de los más atrasados incluso en Latinoamérica. ¿Tenemos como alguna detectado cuáles son las variables? O sea, ha sido un tema nomás de que apenas nos vamos dando cuenta y por eso empezamos tarde y por eso apenas tenemos 5 años, o es un tema estructural o hay factores estructurales que no nos han permitido movernos y que aunque ahorita estemos echándole todos los kilos, hay que revisarlos y resolverlos. ¿Tienen como algún comparativo de cuáles son las variables? Porque ellos sí, o sea, empezaron antes. No, pero es que tienen aparte todo esto. ¿Y por qué nosotros no? Algo genérico. Sí, del Reino Unido yo diría no son los más avanzados, son los que más años tienen con estos instrumentos. Okay. Alemania, por ejemplo, está más avanzado, los países nórdicos también, incluso Estados Unidos en algunas ciudades. Es un tema sumamente complejo, ¿no? Pero creo que sí hay temas estructurales que son muy claros. En el sistema anglosajón hay una relación muy precisa respecto a los derechos de propiedad y lo que puedes hacer con ellos, ¿no? El Estado en ese sentido es mucho más fuerte y mucho más dicta mucho más fuerte la regulación de qué se puede y qué no se puede hacer en cualquier lugar. El sistema el heredado de España y el que tenemos en América Latina es mucho más flexible en ese sentido. Ahora, diferencias entre países de América Latina que tenemos un sistema similar, incluso una cosmovisión similar, y que han permitido que avancen más en unos que en otros. Por ejemplo, Colombia es un país, no es una federación, es un país central. Por lo tanto, las directrices se ponen desde el gobierno nacional y son mucho más fáciles de implementar en las ciudades. México, a mí me parece que el gran problema por el cual no hemos avanzado en esto es que el gobierno municipal es autónomo y no solo eso, es el más débil de todos los gobiernos. En ese sentido, es el que tiene menor capacidad, el que tiende a estar más expuesto a corrupción o a impulsar más fenómenos de corrupción. Y ese es el fenómeno, la causa estructural que a mí me parece
que ha detenido estos instrumentos. Ahora, ese es un círculo vicioso, ¿no? El municipio es débil, no tiene capacidad, es más corrupto y vamos más para abajo porque se permite a través de medios poco transparentes hacer cualquier cosa en detrimento de la propia ciudad. Si lográramos romper esa dinámica, entonces tendríamos municipios más fuertes, con más capacidad, que meten más orden y que generan una dinámica mucho más positiva en las ciudades. Ajá. Creo que Adriana está levantando la mano. Adri, pues tú solita te mueves ahí. Gracias. Yo también tengo otra duda respecto a este pago de derechos adicionales que se supondría en este modelo, que ya cubriría el tema de la infraestructura, o sea, sobre todo en las ciudades donde hay pues este tema de que los vecinos se oponen a las construcciones más densas, más verticales, y entonces ahí se generan conflictos. Entonces, si el cobro de esos derechos adicionales minimiza esos impactos. Sí, de hecho están diseñados para cubrir los impactos urbanos, las cargas que se van a generar. Lo que ocurre en muchos casos, por ejemplo en la Ciudad de México, que lo conocemos muy bien, es que se plantean proyectos que sabemos no van a tener, o la carga que van a generar va a ser demasiado alta en términos de congestión, de saturación del transporte o de las propias redes que ya tenemos. Entonces, estos derechos o el potencial de desarrollo tiene que estar estrictamente vinculado, uno, a las características del barrio. O sea, en una zona tradicional, con casas antiguas o históricas, qué sé yo, no puedes impulsar este tipo de instrumentos. O sea, no, hay cosas muy básicas que hay que tomar en cuenta. Otro es la carga de la infraestructura y la capacidad de la infraestructura y de su ampliación. Si tienes una zona que no está conectada con transporte público, digo, es obvio que vas a generar un cuello de botella terrible, ¿no? Porque todo el mundo se va a tener que mover en vehículo o en transporte privado. Por el contrario, si tienes transporte público o tienes un proyecto integral que va a conectar, que va a ampliar las redes, ahí es donde tienes que impulsar este tipo de instrumentos. O sea, no es una receta única aplicable parejo en todos lados. No es lo mismo aplicar este instrumento en Guadalajara que aplicarlo en Celaya, que aplicarlo en Rosarito, ¿no? O sea, va a haber diferencias sustantivas que hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí es importante esa flexibilidad, pero aún más importante es que sí es aplicable en todas las ciudades del país con diferentes condiciones, diferentes características y de nueva cuenta es una oportunidad relevante para todos los que estamos involucrados en el tema, ya sea desde la política pública, desde la planeación o desde la promoción inmobiliaria. O sea, es de interés para todos. Okay. No veo, no sé, Adri, porque yo no veo todas las... No se No veo ven manos levantadas. Ajá. No. Yo creo, nos dejas como con como con algo para masticar, como se dice. Hay que llevárnoslos. Creo que la presentación nos las van a compartir. Para empezar a ver, y yo creo que aquí lo interesante es traer en el radar la posibilidad de tocar base con ustedes, por ejemplo, si un municipio en específico muestra interés, a lo mejor de decir, a ver, ¿cómo lo podemos ver y todo, tener a la mano este fundamento jurídico y todo eso para ver cómo lo podemos empezar a instrumentar? Por lo menos a mí me resulta sumamente interesante y creo que es cuestión nomás de procesarlo, de entenderlo y ver en dónde de nuestros municipios podría aplicar pues para acercarnos probablemente a ustedes y ver cómo lo aterrizamos, ¿no? O sea, sería súper interesante algo así. Sí, sí, y de hecho, justamente esa es la idea, ¿no? El diálogo, esta intención de estas sesiones es que tengamos una base común en lo que estamos discutiendo, ¿no? Si alguien dice derechos de desarrollo, ya sabemos todos de qué estamos hablando, y ahora sí vamos a discutir y vamos a encontrar el punto donde nos funcione a todos. Hay que decirlo, en muchas ciudades de México ya se ponen en práctica. La primera fue Ciudad de México. La venta de derechos de desarrollo ya tiene por lo menos 10 años. En Tijuana ya estaban a punto de impulsarlo
hace 2 administraciones y por razones del destino se detuvo, pero ahí lo interesante es que los desarrolladores eran quienes impulsaban con mayor fuerza este instrumento, justamente porque sabían, tenían estas reglas claras que pueden acceder a mucho mayor densidad, sobre todo en Tijuana, que es complejo el acceso al suelo, que por la geografía el suelo no es propicio para el desarrollo urbano y requiere inversiones más fuertes en cimentación y demás, pero que valen la pena si puedes acceder a mayor densidad. Y sobre todo el tema de la corrupción, en lugar de decir, mira, si me van a cobrar el 30% y se lo va a embolsar un fulano, la verdad que ese 30%, ese 20% me lo cobren, pero que se quede en la infraestructura que yo requiero. Sí. O sea, Oye, siendo desde, muy sí, directo. desde la sesión anterior yo me quedé con un pendiente cuando se comentó ese tema de la corrupción y me quedó así como algo que lo tengo que decir. La verdad es que está presente y sabemos que hay una cuestión muy voraz en ese sentido, pero la verdad es que habemos, y yo conozco varios desarrolladores y te puedo hablar también por mi caso, que en mi vida ha dado un peso, en mi vida. Tiene un costo igual, porque te detienen el proyecto y pagas 6 meses de intereses y lo que tú quieras. Y quisiera que no se vaya a quedar la impresión de que todo mundo suelta y que es una cosa generalizada. O escuché que alguno de los compañeros lo comentó y estoy consciente que hay ciudades mucho más críticas y quizás donde me toca laborar, pues lo hemos podido brincar hasta ahora, pero conozco muchos desarrolladores que cero, que jamás, o sea, y te lo digo así con toda la claridad, en mi vida he dado un peso. Entonces, pero para que no vaya a ser a lo mejor como un estándar, pero sí, a lo mejor tiene indirecto, ¿por qué? Porque te retrasan el proyecto, pagas más intereses y entonces hay que ver cómo encontrarle a esas cuestiones y mientras más claras las reglas, menos corrupción. Yo coincido. No, y qué bueno, Aurora, y también a lo mejor es yo lo he dicho mal, ¿no? Es una interpretación que yo tampoco quisiera que se quedara. No estoy diciendo para nada y de ninguna forma que nadie de quien esté aquí entra en temas de corrupción. Lo único que estoy diciendo es, son reglas que han estado en el juego por décadas y que si quieres participar, tienes que entrar con esas reglas. Ya sea, como dices, ¿no? Si tengo que pagar, hay quien paga porque no le queda de otra. Hay quien no paga, pero se ve afectado con otros costos del tiempo, de no tener la licencia, de tener que cambiar incluso el proyecto porque no pudo acceder y eso al final es un costo directo o indirecto. Entonces, en otros espacios, yo sé que se ha usado terminología que no es la más adecuada, y a mi entendimiento son reglas del juego que han estado ahí y que la industria ha jugado con esas reglas. Y por lo tanto es responsabilidad de todos, del sector público, evidentemente a través de la política pública, pero en diálogo con la industria, cambiar esas reglas para encontrar un modelo diferente que sea mejor para todos. Claro. Y justo el diálogo que tenemos va en ese sentido, no estoy Claro. haciendo ningún juicio de valor ni mucho No, menos. no, Y sí quiero dejarlo muy claro, ¿eh? no lo capto, pero fíjate que desde que se comentó la vez anterior me quedé con la inquietud, dije, no lo aclaré, lo comentó un compañero, dije, bueno, se quedó en el aire y sé que lo comentó como una generalidad, pero creo que sí, pero bueno, son cosas que hay que trabajar. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, pasemos a la segunda parte de la sesión, es un poco más rápida, que queremos aprovechar pues para mostrar también buenos ejemplos de la Canadevi que nos pueden servir a todos, y creo que anda por ahí Pablo, no sé si está Adri, ahí está, Pablo Moreno, es compañero desarrollador. Esta presentación estimamos que va a durar 10 minutos. Daremos otro espacio si hay retro, preguntas, comentarios y cerramos la sesión. Pablo, pues sin mayor preámbulo, te cedemos la palabra. Gracias. Gracias también por participar. Gracias, José, Julio y Aurora por la inducción. Básicamente, les queremos compartir fíjate que muy en sentido de lo que ha platicado José y Ortegón hace un momento, que tiene que ver con el suelo y ahora lo que tiene que ver con lo que hacemos como Cámara. Siempre nos han visto como desarrolladores de vivienda y les voy a compartir nada más un proyecto que hicimos de rescate
de recuperación de un fraccionamiento de las empresas que mencionó José hace un momento, y donde le entramos como asociado a la Cámara, viendo todos los indicadores que se hacen en un plan de negocio, pero donde le dimos un énfasis muy importante a la vida vecinal y al rescate de los espacios públicos. Es un resumen. Si me ayudas, Adriana, muy rápido. Básicamente no voy a descubrir lo negro, voy a compartir nada más nuestra realidad en lo que trabajamos. Lo que se hizo en este fraccionamiento fue un prediagnóstico. Es un fraccionamiento que, debo decir, tenía 11 años en abandono, que se quedó a la mitad del ejercicio del desarrollo. El 50% va en la línea de lo que dice José y lo que comenta Ortegón. Quedó tierra disponible, pero abandonada, maltratada, como ustedes ven, tóxica, si lo quieren ver, en una zona de contorno urbano. Entonces lo que hicimos fue un prediagnóstico en un modelo participativo con los vecinos de ese fraccionamiento, donde identificamos los principales problemas que se observan y vivían los vecinos. No llegamos invasivos a decir, yo observo que hay insalubridad, inseguridad, irregularidad, no, compartimos o recibimos básicamente el decir del vecino cómo vive. Eso me ayudó o nos ayudó al equipo que colaboró multidisciplinario en esta primera etapa en centrar y vincular a los vecinos en su realidad. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus dificultades? Díganmelo, ¿cómo es? En el calor perfecto de un vecino que probablemente ustedes estarán enterados, somos socios de la Cámara hace muchos años. Esta empresa tronó y dejó a muchas zonas habitacionales sin servicios o infraestructura completa. Háblese de luz, inclusive en conectividad, háblese de servicios urbanos o cosas por el estilo. Entonces, ese diagnóstico nos permitió llevárselo a los funcionarios, a las autoridades locales. Nos llamó la atención que lo conocían, pero no hacían lo que correspondía. Entonces, pues ahí es una gestión, como le decía, en algún momento lo he compartido, muchas dificultades, mucha situación, pero mucho aprendizaje. ¿Qué es lo que nos generó? Es que el debilitamiento del tejido social era notorio, la calidad de vida de las personas estaba ahí y la calidad de vida de las viviendas era notorio. Y eran muchos temas de la vivienda, muchos temas de seguridad, todo, pero enfocamos un tema, si me permiten la siguiente, Adriana, que tiene que ver en la colectividad y es el siguiente. Nos concentramos básicamente en lo que son la recuperación de los espacios públicos. Dirán ustedes, si hacemos vivienda, ¿por qué no hablaron de la vivienda? No, sí hablaron todo de su vivienda, de las garantías, de todo, pero ahorita quiero transmitirles el tema de lo que es el rescate de la zona, más allá de la persona o de las viviendas, es la zona, y entonces ahí es donde se logró documentar que, pues, todas las zonas de espacios públicos es de nadie, de todos y de nadie, abandono de andadores, banquetas, espacios públicos. En lugar de convivencia lo convirtieron en lugar de desgracia. En el sitio no se encontraba como los vecinos que se veían, más bien se veían ya como dispares, enemigos, poco empáticos a ellos mismos y a la zona. Y a la crecimiento que se tuvo, no tienen dueño, es lo que hemos reconocido cuando hacemos diagnósticos. Por tanto, si no hay un líder o alguien que tenga una voz, o el municipio que no tiene los suficientes recursos o el espacio o la concreción, no dispone de la capacidad para regenerarlo. Entonces, si me ayudas con la siguiente, Adriana, muy rápido. Estoy platicando un poco, esta información se la vamos a compartir. Lo que detectamos que era claro que la recuperación del espacio debe entenderse como un proceso mediante el cual el espacio público puede ser apropiado por la propia ciudadanía. Entonces, como les dije, no llegamos con tema de intervención, sino de colaboración, de participación con ellos, pero los estamos haciendo que se apropien de ese lugar que ya se rescató, donde realmente se entiende que la mejora de la relación entre las autoridades y estos vecinos se va a lograr con esas pequeñas acciones de regeneración. La autoridad lo está haciendo a nivel general, las autoridades locales lo están haciendo, pero cuesta mucho dinero. Y va a seguir costando si no dejas apropiados a los vecinos para que tengan una cultura de cuidado y obviamente sientan que es de ellos. Yo
yo manifiesto mucho esta frase que es que la participación remite al impacto que está en estos lugares, significa que se comparte. Todas las acciones ocurren en el espacio público con participación, pero no todas las opciones de participación suceden y se reflejan en el espacio público. Es obvio que cualquier vecino cuida su casa y se olvida del espacio público, pero cuando ya participa para recuperar el espacio público, lo siente como que ya es propio y entonces empieza a cuidarlo más. En el proceso de participación que hicimos, obviamente, que es lo que comentamos, pues aquí confluimos con todas las autoridades locales, con todos los actores, con el Infonavit, obviamente, porque es un fraccionamiento donde el 85% de los acreditados tienen su vivienda ahí y ya pensaban en abandonarla, o se mostraban viviendas en la irregularidad. Entonces, hicimos todo ese trabajo y ya se les da vida a la comunidad con vida propia, y ven algunas fotos del antes y el después, donde hay actividades sociales, donde hay actividades de compartimiento, una comunidad vecinal más activa, donde se apropian del espacio. Si me ayudas, Adriana, con la siguiente. Y básicamente del diagnóstico salieron 4 áreas que estaban dentro del espacio público, que es un kiosco de actividades y tertulias, era una multicancha deportiva, una fuente de pies húmedos ahí abandonadísima y un área social. Entonces lo que se hizo dentro de esto fue lo que marcaron la mayoría de los vecinos, que consideraban que eran espacios de inseguridad y de insalubridad, y con esto trabajamos de la mano con ellos. Inclusive hicimos en la siguiente foto se ve, hicimos un área de multiusos que ellos pidieron, y no llegamos con la novedad de que vamos a hacerles esta área y centro comunitario. Decían, no, mejor una cancha, porque esto es lo primero que queremos. Después vamos a trabajar con la organización vecinal en un centro comunitario, un dispensario médico, temas que ellos están pidiendo en la comercialización. Entonces, estos aspectos son muy relevantes porque implican no solamente la utilización de recursos o de hacerlo por hacerlo, sino que lo hicimos transformando y apropiándose por parte de los vecinos, como lo he comentado. Si me ayudas con la siguiente, Adriana. Entonces, como asociado, como cámara, lo he platicado mucho, nos ven siempre como que hacemos vivienda y se acabó. Realmente muchas de las empresas tenemos un área especial para mejora del tejido social, porque trabajamos en el tema de la postventa y trabajamos con la organización vecinal. Tal vez nos hace falta la difusión en esta reflexión para hacer ver las buenas prácticas que muchas de las empresas tienen en el lograr ese tipo de cosas tan sencillas, pero que en la opinión de los vecinos que hemos tocado y que están ahí en el día a día, pues están recuperando un espacio que les pertenece como sociedad ahí en esa comunidad, y que en la experiencia que hemos tenido en este último año, sobre todo, este se logró. No doy la receta que ya muchos tienen, los expertos nos han involucrado esta tendencia de buscar que todo se haga con un buen diagnóstico, un buen plan, una correcta ejecución, vinculación con autoridades, autogestión, dejarlos organizados, dejarlos sustentables, dejarlos sostenibles, que el municipio se involucre, que dé mantenimiento, que guarde todo. Eso es lo que se pone en la letra. Hay que tratar de hacerlo, detonándolo, implementándolo y trabajándolo, y tratar de mostrarlo con la autoridad para que, por ejemplo, funcionarios como José y como Ortegón, que viven el día a día en un país con un crisol de muchas cosas, y el análisis, el suelo se puede convertir en más rico. Esa es la plusvalía real. Hoy tú vas con un vecino que a lo mejor fuiste hace un año, cuando era el primer prediagnóstico, pues no te quería ni recibir. Pensaba que eras un político que llegabas a decirle la vida, que ya había pasado 8 años sin luz, y cuando les empiezas a resolver los temas que tienen que ver con un involucramiento de ellos, más allá de lo económico por parte de nosotros como empresa, se hace una dinámica muy distinta, muy loable, muy medible en este resumen que estoy dando, y sobre todo muy rescatable, porque al final lo único que estoy mostrando es un rescate de espacios públicos. Todo lo demás tiene que ver con el rescate de vivienda, tiene que ver con irregularidad, la vinculación del propio municipio. Y si me ayudas con la última para cerrar, por respeto a todos los que estamos acá, el tiempo que le emitimos, nomás esa es la conclusión que yo siempre trato de decirles, más allá de cómo se interpretan. Las fotos que ustedes ven ahí son vecinos, en la primera foto, que están recibiendo a los nuevos vecinos que están adquiriendo el nuevo suelo que rescatamos, José.
y dicen, bienvenidos, esta es mi comunidad. Tal vez cuando yo hubiera llegado no me recibía ninguno con esa pose. Obviamente era subversivo. Ahorita es colaborativo y de apoyo y les dicen bienvenidos. Y después cuando hacen actividades, ahí está la comunidad. Ahí está la comunidad trabajando, que creo que en muchos de los desarrolladores de la mayoría de las empresas nos sucede esto, que la comunidad empieza a llegar y hay que vincularlos, hay que organizarlos, hay que dejarlos vivos en su hábitat, en su vivienda, que sientan más allá de pensar plusvalía, sientan que es su hogar y que no se va a convertir en una zona que después vas a tener que buscar quién la regenere o quién la recupere, sino que ellos mismos se apropien de la misma. Esta es mi aportación, creo que hay mucho por hacer. Así es como hoy se ve el fraccionamiento. A lo mejor por ahí hay fotos históricas de destruido, le metimos color por el propio involucramiento de los vecinos que querían ver algo vivo, vibrante, emocional, y obviamente más limpio que como estaba originalmente, ¿no? Imagínense fraccionamientos o lo que nos toca ir de repente a algunas zonas que vendimos hace algunos años y cuando no está apropiada la comunidad queremos retomar o revisar. Entonces la reflexión finalmente es, creo que con lo que se ha hecho preventivamente podemos hacer en algún momento los que estamos construyendo en este momento fraccionamientos, meterle un poco de apoyo a organizaciones vecinales para que sea correctivo desde el origen, desde nuestros planes de negocio. Al evaluar los proyectos, incluir esto es importante. No es cuestión de dinero, es cuestión de organización y de que se permee dentro de la vinculación. Muchas empresas tienen fundaciones, organizaciones vecinales, temas comunitarios, pero lo ideal sería que el 90 o 100% de las empresas lo tengamos y lo podamos hacer tal cual para poder tener mejores desarrollos y más calidad de vida para nuestros clientes o los derechohabientes. Y el aspecto social es muy importante porque muchas veces estos vecinos no saben cómo comunicarse con la autoridad. Esa es la realidad. Se comunican ya con el reflejo de un problema y creo que hay que ayudarles a ser autogestoras comunicándose con una realidad más sencilla. No ver el foco fundido, sino ver cómo les pueden reparar o solucionar ese problema del foco fundido. Esa es mi aportación. Lo dije muy rápido, lo sé, pero es un poco el resumen de lo que hemos hecho y está abierto la comunicación si tienen alguna pregunta y cómo hemos trabajado esto. Oye, Pablo, muchas gracias. Sí, porque yo soy los he estado amenazando mucho con el tema de la música de los Óscares. Bueno, la razón por la que se les había convocado a los de Canadevi para ver quién quería presentar algún caso de ejemplo, la razón de tomar el caso de Pablo es porque buena parte quizás de la habilitación del suelo tiene que ver, no quizás, tiene que ver con regeneración, con recuperación de espacios anteriores, y él nos comenta pues el ángulo o la relevancia que le da al espacio público para que esto pueda realmente ocurrir y el involucramiento de los vecinos. Creo que esto se amarra con lo que nos presentó José al principio del cuadro de lo que hace el propietario. Lo que hace es, había un propietario anterior que pues dejó esas viviendas ahí, llegó un propietario nuevo y le agregó el valor. No sé si haya preguntas para, pues, si no, pasar al cierre y las conclusiones. No sé si no veo, Adri, porque no alcanzo a verlos todos, pero no veo manos No se ven manos levantadas, bueno, excepto creo la que del José iba a doctor. sí. Ajá, exacto. Okay. Eso, ya logré levantar la mano. Era más bien una reflexión. Antes que nada, Pablo, gracias por compartir y te felicito porque ese proyecto no lo conozco más allá de lo que presentaste ahora, pero se ve sumamente interesante y esa es otra de las vertientes que nos gustaría trabajar a futuro. Ahorita no hemos llegado ahí, pero la recuperación de zonas que se han visto muy decaídas es un tema fundamental. SEDATU a través del PMU hace algo similar, aunque se concentra únicamente en el espacio público, pero el trabajo con la comunidad, con los vecinos y crear justamente esa comunidad y esa apropiación del espacio público, creo que imposible decirlo mejor que como lo dijiste, la verdadera plusvalía es esa. O sea, no me queda ninguna duda y qué bueno que estés impulsando y que más socios de Canadevi estén impulsando este tipo de proyectos, porque creo que esa es otra
oportunidad, de otra alternativa muy importante que tenemos. Muy bien. Bueno, pues viendo el tema, pues simplemente pasamos al cierre. Adri, pues nomás creo que nos llevamos muchas reflexiones, como escriben por ahí Ángel Carreño. La idea es hacer uno u otro, o a lo mejor dos más de estos, no sé, dependiendo de cómo vayamos con las herramientas. La verdad está súper interesante. Les vamos a estar haciendo llegar la información, va a tener el mismo nombre, se llama Modelos Innovadores de Habilitación de Suelo. Y pues vamos a estar analizando los instrumentos y con la retro que se vaya obteniendo de estos talleres, pues esperamos quizás ir avanzando en dar pasos en la política pública o en resultados concretos. José, no sé si quieras dar algo nomás ya para concluir. Gracias, Aurora. No, pues solamente agradecerles por la atención, por el espacio, ponernos a la orden o reiterar este mensaje que ya he dado antes. La intención que tenemos, el objeto de estos diálogos es que podamos construir alternativas juntos. Nadie puede solo, el Estado, el gobierno no puede solo, los municipios no pueden solos, la industria no puede sola, los vecinos no pueden solos, ¿no? Entonces creo que es un objetivo muy loable tratar de construir estas alternativas entre todos y sobre todo que le cambien la cara a las ciudades y a los proyectos que estamos impulsando. Exacto. Bueno, y agradecemos también a Pablo por la presentación y a Julio también, y pues seguimos en contacto entonces. Nos vemos a la siguiente. Saludos a Gracias, todos. saludos a todos. Y bye bye. Bye bye. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes.